Noticentro 1, CMI. El Papa pide terminar con extremismos al iniciar visitas sin precedentes a Irak. El pontífice pide unión de todas las creencias religiosas. Inflación en su mínimo histórico de los últimos 8 años, 0.6% en febrero. Desempleo de mujeres del 30.2% en el país, revela Organización Internacional del Trabajo. Aparecen los muchachos perdidos. Uno de ellos llama a la madre y da misterioso mensaje. Mañana se cumple un año de primer contagio de COVID en Colombia. Balance de la pandemia. Análisis sobre qué sigue ahora tras la preclusión de caso Uribe. Alcaldesa dice que Uribe usa y abusa del poder para garantizar impunidad. Colombiana gana en Estados Unidos Premio Internacional al Coraje. Grave denuncia contra nuevo defensor del pueblo de Urabá. Corte Constitucional inicia histórico estudio sobre adjudicación de 14 millones de hectáreas. Presentan modelo del que podría ser nuevo uniforme de la policía. En el mundo, estalló esta noche revuelta en Paraguay por colapso en sistema de salud. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Papa Francisco inició una histórica visita a Irak. Ninguno de sus antecesores había estado en la nación islámica. El viaje del sumo pontífice se da en medio de una crítica situación de seguridad. El Papa comenzó su agenda con un llamado a acabar con los extremismos en un país donde la minoría cristiana es perseguida por grupos radicales. Francisco inició el que es quizás el viaje pastoral más difícil que haya emprendido en sus 8 años de pontificado y que ninguno de sus antecesores había realizado hacia esta nación islámica, donde la minoría cristiana está al borde del exterminio debido a la brutal persecución de grupos radicales. A su llegada, el Papa fue recibido con todos los honores de un jefe de Estado y luego fue trasladado en medio de un fuerte esquema de seguridad para sostener un breve encuentro con el presidente iraquí Barham Salih y posteriormente dar un sentido discurso en rechazo a la intolerancia. Negli scorsi decenni l'Iraq ha patito i disastri delle guerre e il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza. Solo se riusciamo a guardarci tra noi, con le nostre differenze, come membri della stessa famiglia umana, possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione e lasciare alle future generazioni un mondo migliore, più giusto e più umano. El Santo Padre también visitó la Catedral de Bagdad y recordó a las 53 víctimas mortales del peor atentado contra cristianos en la nación islámica. La loro morte ci ricorda con forza che l'incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono incompatibili con gli insegnamenti religiosi. El viaje, que durará 3 días, es el primero del Papa en 15 meses y ha sido calificado no solo de alto riesgo por cuestiones de seguridad, especialmente tras el ataque con cohetes contra una base de soldados estadounidenses, sino también por cuestiones sanitarias cuando los casos de COVID-19 se han triplicado en el país. En noticias nacionales, el DANE reveló que en febrero el costo de vida aumentó 0,64%. Esta es la cifra más baja para un mes de febrero en 8 años. La inflación en Colombia cayó a su nivel más bajo de los últimos 8 años. Durante febrero, el índice de precios al consumidor se ubicó en 0,64%, mientras que en igual periodo del año anterior registró 0,67%. En los 12 meses, el costo de vida está en niveles del 1,57%. Aún se mantiene la baja demanda en el mercado nacional, aunque ya se muestran señales de recuperación. En educación ya se observa un ajuste con el retorno a las clases. Aquí, en la medida en que estamos retornando paulatinamente a una normalidad con alternancia y con secuencialidad, encontramos algunos efectos de ajustes de precios en su orden. Los alimentos registran una estabilidad en los precios, pero con impactos al productor.
reducción del precio del arroz a los consumidores por una cosecha que se vino muy buena, y por eso hay que hacerle un llamado a los productores y al gobierno para que en el segundo semestre se reduzcan las áreas sembradas, garantizando la oferta para los consumidores, pero generando nuevamente una rentabilidad para los productores. La inflación estimada al cierre de 2021 es del 2,4%. La Organización Internacional del Trabajo reveló que en Colombia el desempleo de las mujeres superó el 30% durante la pandemia. El informe de la Organización Internacional del Trabajo muestra el impacto del desempleo en las mujeres por cuenta de la pandemia. En Colombia se perdieron 644.000 puestos de trabajo al pasar de 23,4% al 30,2%. El organismo internacional pide medidas al gobierno en materia de inclusión en el plan de reactivación económica. El sector privado sostiene que se viene avanzando en programas de generación de empleo para la mujer. Más de 104.000 emprendimientos de mujeres que están dando la pelea en un año de pandemia. Las mujeres reclaman más financiación para sus emprendimientos y más participación, especialmente en el nivel directivo. El desempleo en enero subió al 17%, de acuerdo con cifras del DANE. Y uno de los 6 jóvenes antioqueños que desaparecieron y se entiende que están en el eje cafetero, o se comunicó más bien con su familia en el eje cafetero y les dijo que no sabe cuándo volverán, pero que tampoco les puede decir ni qué están haciendo ni en dónde están exactamente. Continúa la angustia para los familiares de los 8 jóvenes de Caldas y Risaralda desaparecidos, y aunque en las últimas horas recibieron una llamada de sus hijos, ellos no revelan dónde están ni qué se encuentran haciendo. Lo único que me dijo fue: madre, no se preocupe, me voy a quedar unos meses o un año trabajando en una finca. Los familiares reunidos hoy en Anserma Caldas piden a las autoridades resultados frente a la ubicación de los jóvenes. Le digo al presidente que dé resultados sobre esto, que no son unos perritos, unos animalitos los que están perdidos, son unos seres humanos menores de edad. Por su parte, el secretario de Gobierno del departamento de Caldas asegura que vienen trabajando de forma coordinada con las autoridades antioqueñas y que se recibió una nueva llamada de uno de los adolescentes, pero sin mayores pistas. Y han dicho que se encuentran bien, que se encuentran trabajando, pero no dan el lugar exacto de dónde se encuentran, la ubicación como tal. Aunque afirman tener indicios, por ahora sigue siendo incierto el paradero de estos 8 jóvenes. Al cumplirse un año del reporte del primer caso positivo de COVID-19 en Colombia, hacemos un balance de cómo ha cambiado la vida en todos los aspectos, incertidumbre y aprendizaje, lo que la pandemia nos ha dejado en los últimos 12 meses. Lo que comenzó como un cuento chino ya hace un año en Colombia por cuenta de la pandemia del COVID-19. El país, como todo el mundo, sufrió una recesión no vista en décadas, desempleo a niveles históricos, miles de empresas quebradas y aumento desmesurado de la brecha social. Lo primero que invadió a los colombianos con esta nueva realidad fue el miedo que se apoderó de todos, individual y colectivamente, como en una película de terror. Se hizo de la cotidianidad las preocupaciones, el miedo, el temor de perder la existencia o de seres queridos, la preocupación excesiva por el futuro. A la angustia por la vida se sumó el desespero por la pérdida de los puestos de trabajo. En enero de 2021, según el DANE, el desempleo se situó en el 17,3%, siendo las mujeres las más afectadas con una tasa del 22,7%. Las frías cifras hablan de 4.167.000 desocupados en este inicio de año y de una informalidad del 50%. En solo Bogotá y los 59 municipios que agremia la Cámara de Comercio, en 2020 fueron liquidadas 24.393 empresas, la mayoría micronegocios. Los empresarios realizaron, entre otras cosas, esfuerzos extraordinarios para mantener la nómina y aprendieron a trabajar en un entorno de creciente incertidumbre. En un país como Colombia, donde su gente tenía por norma el contacto físico y la socialización en fiestas, cines, teatros, paseos, fútbol, las restricciones de bioseguridad para evitar contagios masivos han sido un duro golpe de asimilar. Pero los niños menores de 7 años fueron los más afectados porque a esa edad es cuando mejoran su motricidad gruesa y comienzan a entender los sentimientos y a manejar emociones. El no poder recibir clases escolares presenciales es otro problema del cual el impacto se verá dentro de varios años. Perdieron en la socialización, perdieron en esa interacción uno a uno y posiblemente en esa retroalimentación del maestro. Paradójicamente ganaron mucho en habilidades digitales,
en esa alfabetización digital, que tal vez la escuela estaba un poco relegada en eso. Positivo ha quedado el ingenio para superar situaciones adversas, la solidaridad con los que menos tienen, aunque aún deficiente, el fortalecimiento del sistema de salud. Crecimiento de 5.346 camas de cuidado intensivo a 12.002 camas en el territorio nacional, llegando con camas de cuidado intensivo a lugares como Chocó y Buenaventura, que nunca habían tenido camas de cuidado intensivo. Positivo también que ya haya vacuna contra el COVID-19. Y por supuesto, las alternativas que abre el mundo virtual. Pero nada será igual en esta nueva realidad que vivimos todos, con tapabocas, alcohol, jabón y gel a mano. Hoy el presidente Iván Duque tuvo una llamada con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Se comprometió a ayudar a Colombia a adquirir más vacunas a través del mecanismo COVAX y también a apoyar al país para que sea productor de vacunas. Durante 30 minutos se extendió la conversación telefónica entre el presidente Iván Duque y su homólogo francés Emmanuel Macron. Durante el diálogo, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre la distribución de vacunas a través del mecanismo COVAX. El presidente de Francia se comprometió a colaborar con Colombia para que vuelva a producir vacunas. Con él estuvimos compartiendo no solamente expectativas de cómo fortalecer la iniciativa COVAX, también de ver medidas de reactivación económica, sino que también quiero expresar que él manifestó su interés de a través de las agencias de cooperación francesa acompañar a nuestro país para desarrollar capacidades para producir vacunas. En la conversación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó al presidente Duque por el decreto de protección temporal a los migrantes venezolanos. La Personería de Bogotá reveló el top 5 de las mejores y peores EPS en Bogotá, en la ciudad, durante la pandemia. La entidad con más quejas es Capital Salud y la que reporta menos reclamos es Colmédica. Este es el ranking de las EPS con más quejas en Bogotá durante la pandemia. La lista negra la lidera Capital Salud, le sigue Compensar, Medimás, Famisanar y la nueva EPS. Hemos proyectado la apertura del centro de solución al afiliado que va a permitir mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a las necesidades de salud de nuestra población. Las principales quejas de los usuarios tienen que ver con la demora en la asignación de citas médicas, en la entrega de medicamentos y por la falta de autorización o práctica de exámenes médicos. Colmédica, Cruz Blanca, Colsubsidio y Comparta EPS son las entidades prestadoras de salud con menos reclamos por el servicio. Colombia reportó una leve disminución en los contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas y un aumento en los decesos. Los contagios reportados este viernes presentaron una disminución comparados a los de ayer. Se registraron 3.371 nuevos casos. Las muertes confirmadas fueron 111, para un total de 60.300 fallecidos. Los recuperados son 2.168.149. Los casos activos a la fecha son 33.950. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 2 de marzo con 4.339 contagios y 106 muertes. El 3 de marzo con 3.047 contagios y 110 fallecidos. El 4 de marzo con 3.565 contagios y 107 muertes. El 5 de marzo con 3.371 contagios y 111 fallecidos. En Colombia se han aplicado 239.851 vacunas. Esto representa un 0,47% de la población. En una maratónica jornada fueron vacunados contra el COVID todos los internos que permanecen en la cárcel de Leticia, al igual que los guardias del IMPEC y los funcionarios administrativos. Las vacunas fueron aplicadas por el IMPEC y la Cruz Roja Colombiana a las 160 personas privadas de la libertad y también a los 21 trabajadores a cargo del establecimiento. En manos de la jueza 28 de conocimiento está ahora la suerte del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Fiscalía pidiera archivar el caso en su contra por presunta manipulación de testigos. Con este documento de 4 páginas, la Fiscalía pidió la audiencia en la que se debatirá el futuro del proceso del expresidente Álvaro Uribe, quien fue señalado por la Corte Suprema por los delitos de fraude procesal y soborno. El caso se remonta a una investigación que adelantó el Alto Tribunal por el presunto ofrecimiento de beneficios y dinero a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, a través del abogado Diego Cadena. La decisión sobre el archivo del proceso quedó en manos del Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, que deberá establecer la legalidad de la petición de la Fiscalía tras escuchar a todas las partes. Una vez más se demuestra la inocencia y la transparencia de Álvaro Uribe Vélez en cada uno de sus actos.
Lo cierto es que sea cual fuere la decisión, el Tribunal de Bogotá estudiará una eventual apelación de las partes. Dicho proceso tardaría unos 4 meses según abogados consultados. De otra parte, las víctimas anunciaron que no están conformes con la decisión e incluso indicaron que tomarán acciones contra el fiscal Gabriel Jaimes, encargado de la investigación. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades, falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión. Es un claro prevaricato, es una decisión absurda, grotesca, constituye un claro desafío al Estado de Derecho. En su comunicado, la Fiscalía asegura que si bien tras revisar las pruebas se pudo establecer que hubo delitos, no lograron verificar la responsabilidad de Uribe, por lo que ahora la investigación solo se centrará en el abogado Diego Cadena y en el congresista Álvaro Hernán Prada. Por su parte, la alcaldesa Claudia López opinó sobre el caso Uribe y a través de su cuenta de Twitter dijo que el expresidente usa y abusa del poder. La alcaldesa Claudia López lanzó duras críticas a la Fiscalía y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe tiene la impunidad garantizada. No hay mucho de qué sorprenderse, para eso usan y abusan del poder, para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas. El mensaje de la mandataria se conoció luego de que el ente acusador pidiera archivar la investigación por soborno y fraude procesal contra Álvaro Uribe. Y esta es una noticia positiva. Hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer la lista de ganadoras del Premio Mujeres de Coraje 2021. Entre ellas hay una colombiana, Mayerly Sangarita, lideresa de los Montes de María. El secretario de Estado, Anthony Blinken, presidirá la ceremonia este 8 de marzo, en la que también estará presente la primera dama de los Estados Unidos, la doctora Jill Biden. Hola amigos y amigas, mi nombre es Mayerly Sangarita Robles y soy defensora de derechos humanos. Mayerly Sangarita es la voz de más de 800 mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia en los Montes de María. En 2004 creó la fundación Narrar para Vivir. Yo dije, no podemos seguir así. A través de la narración oral, buscaba mecanismos de sanación de las huellas dejadas por el conflicto. Narrar para Vivir es una organización que nace en el año 2000 en medio de una espiral de barbarie como una esperanza para sanar el dolor, superar el duelo, reconstruir nuestros proyectos de vida. Hoy somos 840 mujeres en toda la región de Montes de María. A los 14 años, su madre Gloria Robles fue desaparecida por un grupo paramilitar al mando de Salvatore Mancuso. Desde entonces, duró 26 años buscándola. Su lucha tuvo frutos en agosto de 2020, cuando fueron identificados los restos de su madre. Encontrar a mi mamá fue todo un milagro. Realmente yo me siento bendecida porque a mí me devolvieron no unos restos, sino a mi madre. Yo creo que hay una deuda con más de 82,000 personas que todavía siguen buscando. Para ella, el premio al coraje que le otorga el Departamento de Estado es un gran reconocimiento. Este premio significa el reconocimiento al liderazgo de muchas mujeres en Colombia, no solo el mío de Mayerly Sangarita y de la organización Narrar para Vivir. Significa reconocer el trabajo de muchas mujeres que en el anonimato salen día a día, de sol a sol, a defender los derechos humanos en Colombia. Mayerly ha sufrido 3 atentados, una violencia que conoció desde que tenía 14 años y que le ha marcado la vida para no desmayar en su lucha por los derechos humanos. Son 11 las comunidades indígenas desplazadas del municipio de Murindó, en Antioquia. La unidad de víctimas atiende esta nueva crisis humanitaria. El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, anunció ayuda extraordinaria para las 540 familias afectadas que reúnen a 1.200 personas, incluidos niños y personas de la tercera edad. Los indígenas aseguran que no regresan a sus comunidades por el asedio de los grupos ilegales. Ha desatado polémica la designación del nuevo defensor del pueblo de Urabá, el abogado José Augusto Rendón, pues en el pasado representó a personas que se oponen a la restitución de tierras. Estos eran los argumentos de José Augusto Rendón en contra de la restitución de tierras, antes de ser designado como defensor del pueblo en la regional de Urabá. Lo que están generando es un caos que cuando esto estalle, no saben
¿Cómo van a volver a convertir a Colombia en una violencia y por la tierra? En los juzgados de Urabá hay 6.700 reclamos de tierras. Las víctimas necesitan el apoyo de la Defensoría para que avancen. Ha sido el abogado de empresarios que han despojado esas tierras, representa esos intereses y por lo tanto hoy en día no puede representar los intereses de las víctimas. Su presencia lo que genera es temor y miedo para las víctimas. El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, no se ha pronunciado sobre el rechazo de las víctimas a este nombramiento. Comenzó en la Corte Constitucional una trascendental discusión sobre un paquete de 13 tutelas con las que se definirán las reglas del juego para la legalización de 14 millones de hectáreas de tierra consideradas baldías y cuya pertenencia mantiene enfrentados a la Agencia Nacional de Tierras y a los particulares que las ocupan. Lo que empezó a discutir la Corte Constitucional es cómo podrán legalizarse 14 millones de hectáreas consideradas baldías cuya pertenencia mantiene enfrentados a la Agencia Nacional de Tierras y a particulares que las ocupan y reclaman su propiedad. El debate gira alrededor de 13 tutelas que fueron acumuladas relacionadas con tierras ya adjudicadas por jueces o que son reclamadas por los tenedores. Y hay alrededor de 3 millones de trabajadores del campo que pretenden que se les adjudique tierras. Para la Corte, el asunto es de especial trascendencia, dado que el primer punto del acuerdo con las FARC hace referencia a la formalización y al acceso a la tierra a que tienen derecho los trabajadores del campo. Hay fuertes combates en la región del Catatumbo, en norte de Santander, entre el ejército y el ELN. Los militares fueron atacados con ráfagas de fusil cuando intentaban recuperar la vía Ábrego-Cúcuta, luego de que guerrilleros del ELN atravesaran varios vehículos sobre la vía. Se ha encendido una balacera, un enfrentamiento entre el ELN y miembros de la Fuerza Armada de Colombia. Los enfrentamientos entre grupos ilegales y la fuerza pública se registraron en el sector conocido como La Curva del municipio de Bucaracica. Pasajeros y conductores quedaron en medio del fuego cruzado mientras el ejército avanzaba para recuperar la movilidad en la vía Ocaña-Cúcuta. Se procedió a la verificación de los hechos, verificación del vehículo y posteriormente abrir el paso a los vehículos para dar la libre movilidad. Los subversivos que mantenían un retén ilegal en la vía pintaron con grafitis alusivos al ELN varios vehículos. El próximo 15 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará por primera vez el testimonio de la periodista colombiana Ginette Bedoya en el caso de tortura y violencia sexual en su contra. El 25 de mayo del 2000, la periodista Ginette Bedoya fue secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo. Durante el secuestro, fue víctima de actos de tortura y violencia sexual. Este es un momento muy difícil para mí. Han sido semanas muy complicadas donde tenemos que recoger 20 años de dolor para poderlo exponer ante la Corte. Ginette denuncia muchas irregularidades en su caso y falta de investigación sobre los autores intelectuales. Es lamentable que aún hoy todavía sigan existiendo amenazas y la Fiscalía no haya sido capaz de esclarecerlas, pese a que tiene todos los elementos de prueba que les hemos entregado. La periodista pidió a la JEP que de una vez por todas abra el caso sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Si un Estado considera que tener un día nacional es lo total para reparar el dolor que han tenido que afrontar millones de mujeres y niñas, no tiene realmente clara la concepción en la cabeza de cuál es la magnitud y el impacto de la violencia sexual en la sociedad. El presidente Iván Duque arremetió contra quienes llamó líderes populistas que pretenden llegar al poder con mentiras para luego conducir a la nación a la pobreza, como ha sucedido en otros países de América Latina. Durante la entrega de 200 mejoras de vivienda en el departamento del Tolima, el presidente Iván Duque arremetió contra el populismo del que dijo se basa en mentiras y demagogia para sembrar odio y destrucción. Y le digamos no a los que quieren fracturar a la sociedad colombiana. Que le digamos no a los que quieren construir con un discurso falso de lucha de clases para después conducir a la nación a la pobreza, como lo hemos visto en otros lugares de América Latina. Los populistas, a los que les gusta sembrar el odio,
a los que les gusta estar distorsionando siempre la realidad, pensando en la guerra de las narrativas. En su recorrido por el Tolima, el presidente Iván Duque acompañó a la policía a la destrucción de 2 ollas de expendio de drogas. El ejército dio de baja al cabecilla de la disidencia de las FARC que había amenazado y obligado a desplazarse al alcalde de Cartagena del Chairá en el Caquetá, Edilberto Molina. Alias Robledo, jefe de la disidencia del Frente 62, abatido en el norte del Caquetá, había ingresado a las FARC en 1998. En la actualidad recibía órdenes de alias Gentil Duarte. Y se agudizaron las protestas en Suba, en el noroccidente de Bogotá, por la tala de árboles para dar paso a la construcción de desarrollos del sistema Transmilenio. Tenemos que aprender a sembrar en vez de talar. El alcalde Peñalosa no solamente nos resultó promotor de Transmilenio, lleva 20 años viviendo de eso, sino además leñador. A la alcaldesa Claudia López le están cobrando sus promesas de campaña. Esto es una matazón. ¿Dónde está la tal Claudia López, la del Partido Verde? En la avenida Suba, por ejemplo, son 28 árboles que se empezaron a talar esta semana para la ampliación de la estación transversal 91. Lo que llama mucho la atención es que cuando se socializó por primera vez el contrato no se tenía en cuenta el componente ambiental. El contratista se limitó a decir que ya había consignado 18 millones de pesos, 19 millones de pesos para compensar estos 28 individuos arbóreos. Resultaba imprescindible ampliar la estación de Transmilenio. La compensación se hará con el jardín botánico. En la avenida 68 serán 351 árboles de 6 y 7 metros de altura ubicados en el separador. No estamos de acuerdo, no nos hagan eso, necesitamos aire. Esta noche hubo nuevas protestas en la avenida Suba y Transmilenio suspendió su operación en más de 10 estaciones. Se conoció el modelo del que podría ser el nuevo uniforme de la Policía Nacional. El vestido azul todavía no cuenta con aprobación definitiva, sin embargo fue presentado ante una cumbre con todos los generales de la policía para que dieran sus primeras opiniones. Tras una penosa y larga enfermedad, falleció esta noche la importante antropóloga Lucy Wattenberg, esposa del exgerente del Banco de la República, Juan José Chavarría. La antropóloga y experta en estudios de población Lucy Wattenberg falleció en la ciudad de Tampa, Florida, tras enfrentar una prolongada y penosa enfermedad. Esposa del economista y exgerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, la señora Wattenberg se desempeñó como representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. Sus comentarios irreverentes, su aguda sabiduría, solidaridad y amor por la literatura y la naturaleza dejan un hondo vacío entre sus amigos y conocidos. Su prolongada enfermedad condujo a su esposo Juan José Chavarría a declinar su aspiración para reelegirse en la gerencia del Banco de la República. Noticentro 1 CMI hace llegar sus condolencias a la familia. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a una farmacéutica por exceder los precios de los medicamentos. Se trata de la empresa Stendhal Colombia SAS, que tendrá que pagar una multa de 549 millones de pesos por vender por encima del precio fijado el medicamento Famipra, utilizado para mejorar la debilidad muscular causada por la esclerosis múltiple. Las tarifas afectaban a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57% a 1.344 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 9,13% a 239 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 3,75% a 3.850 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 69.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.640 pesos con 20 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.330 pesos y la venden entre 1.370 pesos. Un euro cuesta 4.334 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.28. El azúcar se transó en 16,41 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $66.27. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69.56. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.400 pesos. Esta noche estalló una revuelta en Paraguay por el colapso en el sistema de salud. La policía reprime a miles de manifestantes que protestan en las calles de Asunción. Lo que inició como una nueva jornada de manifestaciones pacíficas terminó en violentos enfrentamientos y disturbios en el centro de Asunción, la capital paraguaya. Los manifestantes, que se autoconvocaron por redes sociales con la consigna #Estoy para el Marzo Paraguayo 2021, se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional. Los miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar en contra del gobierno de Mario Abdo Benítez, argumentando estar cansados de la corrupción del país debido al colapso del sistema de salud, acentuada por la crisis desatada por el coronavirus, que además provocó en las últimas horas la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Los manifestantes derribaron barreras de seguridad y arrojaron piedras a los agentes antimotines, que reprimieron la protesta disparando balines de goma y gases lacrimógenos, apoyados además de carrotanques. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra quienes le exigen al gobierno que agilice la compra de vacunas. Les dijo que son unos idiotas. Tem idiota que tiver nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. El ultraderechista hizo esta afirmación cuando varias capitales del país han detenido los programas de vacunación por la falta de dosis y se retoman algunas restricciones en medio de una disparada de los muertos que dejó 2 nuevos récords esta semana, aunque Bolsonaro solo pidió que dejen de lloriquear. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Bolsonaro es fuertemente cuestionado por su gestión de la crisis e incluso la OMS criticó la respuesta ante el avance del COVID-19, advirtiendo que si no se hace en serio, Brasil continuará afectando a la región y más allá.